Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos en comunicación vía Skype con el doctor Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. Vamos a hablar de la reforma al Código Civil y Comercial, cómo fue hecho y cuáles son las reformas, según él, más importantes. Doctor Gil Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Le queríamos preguntar primero sobre la forma, cómo fue aprobado el Código Civil. ¿Cuál fue el apuro del gobierno para aprobarlo prácticamente sin consenso alguno de la oposición? Y eso nunca lo vamos a saber, cuáles fueron las motivaciones subjetivas para que una norma de estas características, de esta importancia, que tiene ansias de perdurabilidad y que regula cosas tan importantes en las relaciones entre los particulares como lo patrimonial, lo no patrimonial, el amor, el desamor, la descendencia, los contratos, haya sido resuelta su aprobación prácticamente en una semana sin ningún tipo de debate. Esto puede dar lugar a una primera impugnación en términos de la validez formal, porque las leyes que se dictan en Argentina tienen que ser válidas formalmente, tienen que respetar los procedimientos establecidos para la sanción de las normas y también válidas sustancialmente. En esta primera etapa seguramente se va a discutir la validez formal por el procedimiento que se llevó adelante, pero si nosotros entendemos por democracia no a una mera agregación de voluntades, no al cumplimiento solo de ciertos procedimientos, sino a una mecánica de deliberación, de diálogo, de escuchar a la oposición, de escuchar otros argumentos, de intercambiar argumentos para poder llegar a ciertos consensos, me parece también que desde una idea democrática sustancial, esta norma no solamente va a ser cuestionada porque no se han cumplido los procedimientos, sino también puede ser cuestionada porque es democráticamente ilegítima. Sí, pero ¿esa impugnación puede ser en impugnación judicial también? Sí, tranquilamente puede ser una impugnación judicial porque hay numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia donde se ha evaluado el cumplimiento o no de las formas y de los procedimientos para la elaboración y la sanción de las normas, de las leyes en este caso, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una opinión consultiva y donde ha establecido claramente cuándo una ley se puede entender como ley y cuándo una ley, aunque tenga ciertas formalidades, no puede ser entendida como una ley en los términos de una garantía concreta de los derechos que contempla la Convención Americana. Así que esto claramente me imagino que va a terminar en la Corte Suprema de Justicia en una primera etapa de discusión si este procedimiento formal ha sido válido o inválido conforme a lo establecido por la Constitución argentina. ¿Y cuál es su opinión sobre la actitud de la oposición, que se levantó y se fue? A mí me parece que es tan criticable un oficialismo que no quiere deliberar como una oposición que se niega también a debatir y a deliberar. Me parece que es más de lo mismo, son las dos caras de una misma moneda, que no le hacen bien a la democracia, que no le hacen bien al diálogo, al debate, porque cuando uno, como el oficialismo, no quiere deliberar, no quiere debatir, el contraejemplo tiene que ser el debate, tiene que ser la argumentación, y tienen que ser las posiciones claras sobre los numerosos temas que plantea la reforma del Código Civil y Comercial. Y yendo al contenido de la reforma, ¿cuáles son para ustedes los puntos más importantes? Me parece que los puntos más importantes positivos son, en primer lugar, que en los primeros artículos el Código establece como fuente última de interpretación y aplicación a la Constitución argentina y a los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Esto implica que toda la interpretación y aplicación del Código va a estar basada en la Constitución y en los tratados, y que aquello que no está regulado en el Código no quiere decir que no exista en la medida que sea una derivación del ejercicio de los derechos contemplados tanto en la Constitución como en los tratados. También parece muy importante algunos aspectos que se han incorporado en el ámbito de derecho de familia, como por ejemplo la posibilidad de celebrar un matrimonio y que las personas, ya sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual, puedan elegir si quieren tener una comunidad de bienes ganancial o quieren tener una comunidad de bienes separada. También es muy importante cómo se ha instrumentado el divorcio, esto es que cuando una o dos personas que están casadas no quieren seguir casadas, se pueden divorciar y no tienen que manifestar ningún tipo o invocar ningún tipo de causal subjetivo, como la infidelidad, como algún tipo de injuria, como el maltrato, o que se ha incumplido con algún deber como el de cohabitación. Es muy importante
que queda establecido que la fidelidad es un mero deber moral, y este deber moral se va a rellenar o va a tener el contenido que las dos personas quieran darle, pero no va a tener efectos jurídicos. También es muy importante cómo se ha regulado el proceso de adopción, priorizando la vinculación del niño y niña primero con la familia, priorizando el interés superior del niño, acortando los plazos, generando nuevas formas de adopción. Me parece que esto también es muy importante. Y por último, la incorporación de la idea de la voluntad procreacional, que surge de las técnicas de reproducción humana asistida, como una fuente de filiación. Ahora ya no solamente van a poder ser madre-padre, copadre y comadre, aquellos que tengan la posibilidad de nacimientos mediante la biología o método natural o bien la adopción, sino también mediante las técnicas de reproducción humana asistida, de forma tal que aquella persona que no haya sido aportante de ningún gameto, por el amor filial, por la voluntad procreacional, también va a poder ser inscripta como madre, padre, comadre o copadre. Por eso me parece que esto es muy importante, muy sustancial en las relaciones cotidianas de las personas en el ámbito de nuestra sociedad. Y para completar la pregunta sobre el contenido de la reforma, ¿cuáles serían, a su juicio, los puntos negativos? ¿O qué es lo que falta? Los puntos negativos o discutibles son, en primer lugar, la protección que se le da a la protección civil que se le da a la vida, porque se protege con la misma intensidad el embrión no implantado que el embrión implantado y ya puesto a desarrollarse hasta llegar al nacimiento. Y esto puede generar serios obstáculos a lo que es un derecho humano, como el acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida sin ningún tipo de discriminación. Otra cuestión también muy polémica ha sido la eliminación del derecho al agua, la eliminación de la posibilidad de la recombinación genética o modificación genética de los embriones para evitar enfermedades mortales una vez que los niños nazcan, la eliminación del capítulo dedicado a la responsabilidad civil del Estado y la sanción de una ley especial, aparte, que más que una ley que regula la responsabilidad del Estado, genera casi un Estado irresponsable frente a los daños que puede ocasionar el Estado a los derechos de las personas por sus acciones u omisiones. Me parece que esos son los puntos más criticables. Hay otros puntos también que son muy debatibles, como que se ha eliminado el Instituto del Camino de Sirga, y también la polémica, y me parece para mí inconstitucional, especificación compulsiva de las obligaciones que se contraigan en moneda extranjera, de forma tal que dos personas contraen una obligación en moneda extranjera y el deudor puede cumplir con su obligación al vencimiento pagando la suma de pesos al tipo de cambio oficial. Me parece que esto es inconstitucional, viola tratados sobre derechos humanos y aparte va a generar un gran deterioro en muchos mercados que justamente están basados su funcionamiento en la generación de obligaciones en moneda extranjera. De todos modos, esa posibilidad es para los contratos de aquí en adelante. Exactamente, no tiene efectos retroactivos y es a partir de que este código, que es válido, entre en vigor, que es a partir de enero del año 2016. A partir de ahí va a tener una aplicación efectiva, no tiene efectos retroactivos su aplicación, y me parece que este año, el 2015, va a ser un año de transición para que los operadores nos empapemos, todos los operadores del sistema nos empapemos, y también me parece que va a ser una muy buena oportunidad para generar discusiones sobre algunos puntos álgidos que han quedado abiertos o que han quedado afuera, como para hacer algún tipo de lo que se llama denominadas leyes parches o leyes de modificación y adecuación. A su juicio, ¿se notó la influencia del Papa Francisco en la sanción final del Código, de las reformas? Yo creo que sí, en 4 institutos claves. 2 ya los mencioné. 1, el alcance de la protección civil del derecho a la vida. 2, la prohibición de modificación genética de los embriones para la evitación de enfermedades mortales. 3, la eliminación de la gestación por sustitución y de la inseminación post-mortem. Creo que en estos casos se vio claramente la influencia o el pacto implícito que ha generado este gobierno con el Papa Francisco, por lo menos en estos temas. Ahora, lo que se ve también, desde mi punto de vista, es la paradoja entre la importancia de las reformas, y algunas de ellas muy positivas, y este método de sanción, sin el consenso, sin el debate con la oposición. Sí, porque me parece que esto representa una forma o una concepción de democracia.
Para el kirchnerismo la democracia es un mero mecanismo formal que satisface sus objetivos con la mera agregación de voluntades. No importan los procedimientos, no importa la sustancia, es una democracia basada en el decisionismo de las voluntades. Entonces, frente a vaya a saber cuáles fueron las motivaciones de este último tiempo para este apuro, impone ese concepto de democracia. El kirchnerismo descree de una democracia sustancial, descree de una democracia constitucional, descree que desde la Constitución existan límites formales y sustanciales a quien gobierna y que el que gobierna está sometido a esos límites, y la sanción de este código en esta última etapa refleja claramente este concepto de democracia decisionista, plebiscitaria y meramente mayoritaria. Doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, muchas gracias por haber estado en Infobae TV. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día.